En el ecosistema de mi familia, el afecto no era un sentimiento, era un balance contable. Mi nombre es Zakeri, tengo 34 años y soy el producto de una estirpe de tiburones. Mi padre era un hombre que podía oler una oportunidad inmobiliaria a kilómetros de distancia, y mi madre era una mujer que gestionaba su patrimonio con la frialdad de un algoritmo de alta frecuencia. Crecí en una casa donde las paredes no estaban decoradas con fotos de vacaciones o dibujos infantiles, sino con planos de rascacielos y certificados de acciones enmarcados en oro. Hace 10 años les presenté el proyecto de mi vida. Les pedí un préstamo para fundar mi empresa de ciberseguridad. Mi padre me miró con una indiferencia que me caló hasta los huesos y me dijo: Zakeri, invertir en ti no es un negocio, es un acto de caridad. Y en esta familia no hacemos caridad con el capital de trabajo. Ese día entendí que para ellos yo no era un hijo, era una unidad de inversión con un rendimiento proyectado demasiado bajo. Así que me fui. Construí mi imperio en un almacén de carne congelada, comiendo fideos de $1 mientras ellos le daban millones a mi primo, el favorito. Pero el mercado es cruel y el destino tiene un sentido del humor muy oscuro. 5 años después, mientras mi empresa valía miles de millones, ellos estaban de rodillas, rogándome que salvara su apellido de la ruina. Esta es la historia de cómo me convertí en la mala inversión que terminó comprando su orgullo. Para entender mi historia, hay que entender cómo se vive en una casa donde cada cena es una junta de accionistas. A los 8 años, la mayoría de los niños piden una bicicleta. Yo tuve que presentar un análisis de utilidad marginal para justificar por qué necesitaba una. Mi padre, Arthur, se sentaba a la cabecera de la mesa, siempre con su traje gris, incluso los domingos. Zakeri, me decía mientras cortaba su filete con una precisión quirúrgica. ¿Cuál es el valor de reventa de esa bicicleta en 3 años? ¿Cuánto tiempo vas a ahorrar en transporte que puedas dedicar a tus estudios de finanzas? Si no hay un retorno claro, es un gasto, no una inversión. Mi madre Elena no era distinta. Ella era la arquitecta de las alianzas sociales. Cada fiesta que organizaba tenía un objetivo: atraer a un nuevo inversor, cerrar un trato de terrenos o neutralizar a un competidor. Recuerdo haberla visto borrar nombres de la lista de invitados porque sus empresas habían bajado un 5% en la bolsa. No nos rodeamos de perdedores, Zakeri. El fracaso es contagioso, decía con su voz gélida. Mientras mi primo Bernard aprendía a jugar golf con los socios de mi padre, yo descubrí un refugio, el sótano. Allí, lejos de los ojos críticos de mis padres, instalé mi primera computadora armada con piezas que encontraba en la basura de la zona industrial. Mientras Bernard practicaba su swing para impresionar a los viejos ricos, yo estaba aprendiendo a hablarle a las máquinas. A los 14 años ocurrió el incidente que marcó mi destino. Mi escuela, un instituto privado de élite, tenía un sistema de registros que me parecía un insulto a la lógica. Yo tenía varias detenciones por falta de atención, lo que en realidad significaba que estaba programando en clase en lugar de escuchar hablar sobre historia antigua. Mi padre usaba esas notas para recordarme que yo era el eslabón débil. Una noche, bajo el resplandor azul de mi monitor CRT, decidí que esos registros eran simplemente datos, y los datos se pueden editar. No fue difícil. El servidor de la escuela tenía la seguridad de una caja de zapatos. Entré, borré mis manchas y, de paso, descubrí que el director estaba desviando fondos para su club de yates. No dije nada, solo guardé la información. Esa noche comprendí que el poder real no estaba en los edificios de mi padre, sino en la información que fluía por los cables. El binario era mi idioma, y yo iba a ser su rey. Me gradué en Ciencias de la Computación con honores, pero para mis padres eso era como tener un título en reparación de tostadoras. Para ellos, el mundo real estaba hecho de acero y concreto. Yo veía algo que ellos no. El mundo se estaba mudando a la nube y nadie llevaba paracaídas. Diseñé un software llamado Aegis. No era un simple antivirus, era una inteligencia artificial capaz de predecir ataques antes de que ocurrieran, analizando el comportamiento de los paquetes de datos en la red. Tenía el código,
tenía la arquitectura y tenía el hambre. Solo necesitaba capital. $200,000 para servidores de alto rendimiento y una oficina mínima. Esa mañana de junio, lo cité en la sala principal. Preparé mi laptop, conecté el proyector y les mostré gráficas de cómo el cibercrimen iba a superar al tráfico de drogas en rentabilidad para el 2025. Les hablé de firewalls, de encriptación cuántica y de escalabilidad global. Cuando terminé, mi padre ni siquiera se levantó de su sillón de cuero. Se quedó mirando por el ventanal hacia el skyline de la ciudad, donde 2 de sus edificios destacaban con su apellido en lo alto. Zachary, dijo finalmente, girándose lentamente. He pasado 30 años construyendo cosas que se pueden tocar. El valor está en la tierra, en el cielo que ocupas, en las personas que puedes ver a la cara. Esto que me muestras es humo. ¿Quieres que te dé $200,000 para comprar espacio en una nube que ni siquiera existe? Papá, no es humo, es la infraestructura del futuro. Si los bancos caen, tus edificios no valdrán nada porque nadie podrá pagar la renta, respondí, tratando de mantener la calma. Mi madre intervino, ajustando su brazalete de diamantes. Hijo, aceptémoslo, no tienes la fibra. Bernard acaba de presentarnos el proyecto del complejo Azura Sands. Es un hotel de lujo, algo real. Le hemos dado 5 millones. ¿Por qué? Porque Bernard sabe vender, sabe liderar. Tú eres un técnico, Zachary. Invertir en ti no es un negocio, es caridad. Y nosotros no somos una ONG. Esa palabra, caridad, se quedó grabada en mi mente como una cicatriz. Salí de esa casa sin mirar atrás. Esa fue la última vez que les pedí algo. Junto a Adam y Luis, 2 genios que conocí en la universidad y que tampoco encajaban en el mundo corporativo, alquilamos un espacio en la zona industrial. Era un antiguo almacén de carne procesada. Todavía olía ligeramente a desinfectante industrial y frío. No teníamos aire acondicionado, así que en verano los servidores hacían que el lugar fuera un horno y en invierno programábamos con guantes sin dedos para no congelarnos. Comíamos fideos instantáneos de $1. Dormíamos en sacos de dormir sobre palets de madera para asegurarnos de que el servidor principal, que habíamos apodado La Bestia, no se apagara por los cortes de luz de la zona. Zachary, nos quedan $1,000 en la cuenta, me dijo Adam una noche con los ojos inyectados en sangre tras 18 horas de código. ¿Seguimos? Seguimos, porque si paramos ahora, mi padre tendrá la razón, y prefiero morir de hambre en este congelador antes de darle la razón. Nuestra gran oportunidad llegó de la forma más violenta posible. Una de las firmas de inversión más grandes de Wall Street, Blackwood & Associates, fue golpeada por un ataque de ransomware. Sus sistemas estaban bloqueados. Los hackers pedían 10 millones en Bitcoin. El mercado estaba en pánico. El FBI no podía hacer nada. Luis me despertó a las 2 de la mañana. Zachary, están en las noticias. Es nuestra oportunidad. Usamos un contacto que yo tenía de mis días de travesuras adolescentes para llegar al CTO de Blackwood. Tienen 1 hora para demostrarnos que pueden hacer algo o pagaremos el rescate, nos dijeron por teléfono. Pasamos 72 horas sin dormir. Fue una guerra digital en tiempo real. Veíamos cómo los hackers intentaban bloquear nuestras ondas. Inyectamos nuestro código Aegis en su red como si fuera un virus beneficio. Rastreamos los nodos de salida hasta un servidor en Siberia. A la hora 60, logramos romper la llave de cifrado. Cuando los sistemas de Blackwood volvieron a la vida, no solo salvamos $10 millones, salvamos la economía de esa semana. El cheque que recibimos como recompensa no fue de $200,000, fue de 2 millones. El nombre de nuestra empresa, Iron Void, se convirtió en leyenda de la noche a la mañana. Mientras Iron Void crecía como un incendio forestal, yo observaba desde la distancia el destino de mi familia. Bernard, con sus 5 millones y su sonrisa de comercial, había construido el Azura Sands, pero Bernard no entendía de gestión, solo de gastos. Se gastó el presupuesto en mármol de Carrara y fiestas de inauguración, ignorando que el mercado turístico estaba saturándose. Llegó la crisis. Los viajes se detuvieron. El hotel de Bernard se convirtió en un desierto de lujo. Mis padres, en un acto de orgullo ciego, empezaron a inyectar su propio capital para salvar el proyecto. No querían admitir que su apuesta segura era un agujero negro.
Yo, mientras tanto, mudé a Iron Void a un rascacielos. Pero no cualquier rascacielos. Compré el edificio que estaba justo frente a la oficina de mi padre. Quería que cada vez que mirara por la ventana, viera mi logo brillando más fuerte que el suyo. 5 años después del rechazo en la sala principal, Iron Void salió a bolsa. En el primer día, mi patrimonio neto superó los $1,000 millones. Ese mismo día, el banco inició el proceso de embargo contra el complejo de Bernard y las garantías personales de mis padres. Mis abuelos, las únicas personas que siempre me trataron con humanidad, cumplían 50 años de casados. Decidí que yo pagaría la fiesta. Alquilé el salón del Hotel Plaza. Contraté a la Filarmónica. Quería que fuera perfecto. Llegué a la gala con un traje que costaba más que el primer servidor de mi almacén. Mis padres estaban ahí, tratando de mantener las apariencias. Se movían entre los invitados como fantasmas de una época dorada que ya se había ido. Los escuché antes de que me vieran. Mi padre hablaba con un viejo socio. Sí, Iron Void es el orgullo de la familia, decía mi padre inflando el pecho. Sakeri siempre tuvo ese instinto. Yo le di las bases, ¿sabes? En nuestra mesa siempre se habló de estrategia. Lo apoyamos desde el día 1, aunque el camino fue difícil. Al final, el éxito de un hijo es el éxito de los padres. Sentí un frío que ninguna calefacción podía quitar. La audacia de su mentira era casi admirable. Se estaban apropiando de mis noches de hambre, de mi ansiedad, del riesgo que ellos se negaron a correr. Cuando llegó el momento del brindis, subí al estrado. El silencio fue total. Cientos de personas influyentes me miraban. Miré a mis padres en la primera fila. Ellos sonreían, asintiendo, esperando el momento en que yo los mencionara como sus mentores. «Buenas noches», comencé. Mi voz resonó en el salón con una claridad absoluta. Se habla mucho esta noche de éxito y de familia, pero el éxito tiene una genealogía muy clara. Hace 10 años me senté en una sala y pedí una oportunidad. Me dijeron que no tenía la chispa, que era una mala inversión. Mi propia sangre me dijo que mi sueño era humo y que ayudarme sería un acto de caridad. La sonrisa de mi padre se congeló. El murmullo en el salón se detuvo a secas. Me cerraron la puerta porque no entendían un mundo que no fuera de ladrillos, pero hubo 2 personas que no miraron mis gráficas, sino mi corazón. «Abuelo, abuela, ustedes me dieron el pequeño préstamo que me permitió comprar mi libertad. Ustedes creyeron cuando nadie más dio un centavo por mí. Por eso, hoy anuncio que he creado un fondo fiduciario a nombre de mis abuelos, que cubrirá todas sus necesidades y deseos por el resto de sus vidas. En cuanto al resto, bueno, el mercado no tiene sentimientos, y mi gratitud tampoco». Bajé del estrado. La humillación fue quirúrgica. Mis padres estaban lívidos, rodeados de gente que ahora sabía la verdad detrás de su fachada de padres mentores. La confrontación en el vestíbulo fue legendaria. Mi padre me gritó, me llamó traidor, me dijo que los había avergonzado frente a sus amigos de toda la vida. ¿Vergüenza?, le dije. Vergüenza es llamar caridad a la ambición de un hijo. Ustedes valoraron mi vida basándose en una hoja de Excel y se equivocaron en el cálculo. Ahora su hotel está en quiebra y sus edificios están hipotecados para pagar las deudas de Bernard. ¿Saben quién compró la deuda de su banco esta mañana? Mi empresa. Mi madre empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo. «Sakeri, somos tu familia. No puedes dejarnos en la calle». «No los dejaré en la calle», respondí. «Tienen el apartamento que les dejó mi abuela. Es pequeño, pero funcional. Como ustedes decían, es lo que se ajusta a su rendimiento actual. No esperen más caridad de mi parte, porque ustedes mismos me enseñaron que en este mundo, cada uno tiene lo que se merece». Mi padre murió un par de años después. En el juicio por el testamento de mi abuelo, intentó impugnar todo, alegando que yo había manipulado al viejo. Pero mi abuela se levantó en el estrado y dijo: «Mi esposo no fue manipulado. Él simplemente invirtió en el único miembro de esta familia que no tenía el corazón de piedra». Hoy me encuentro en la casa del lago.
la propiedad que mi abuelo me dejó y que mi padre quería vender para pagar sus errores. Miro el agua y entiendo que el éxito más grande no fue el dinero. Fue el momento en que dejé de buscar su aprobación y empecé a buscar mi propia verdad. Mis padres querían que yo fuera un tiburón. Lo que no entendieron es que en el océano digital, yo soy el que controla el nivel del agua. Esta fue mi historia. A veces la gente que debería creer más en ti es la que intenta cortarte las alas para que no vueles más alto que ellos. Pero recuerda, una mala inversión para alguien sin visión puede ser el tesoro de alguien que sí la tiene. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías perdonado a tus padres y salvado su fortuna? ¿O les habrías dado la misma lección que ellos te dieron a ti? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte para más historias de Reddit que te harán cuestionar a quién dejas entrar en tu mesa. Nos vemos en la próxima historia.